Bueno chicos, acá estamos de vuelta. Perdón por la demora para seguir trabajando. Fueron semanas complejas entre mesas de exámenes de nuestra escuela y de otras escuelas. Cada mesa de examen requiere bastante logística. Son mesas de previos, así que, bueno, otra vez volver a cargar y trabajar material y pensar cómo llegar a ustedes en forma online no es tan simple, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Lo que vamos a seguir, vamos a recapitular un poquito. Nosotros empezamos a trabajar ecuaciones, inecuaciones, cálculos con números racionales, con las raíces, sin raíces, con números reales, ecuaciones de grado 2, factorización de polinomios. Luego de factorización de polinomios repasamos los conceptos de dominio, imagen, crecimiento, todos los conjuntos de una función, y después graficamos funciones polinómicas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es polinómicas de grado 2 o más. Ahora lo que vamos a hacer es específicamente basarnos en funciones polinómicas de grado 1, las cuales se denominan función lineal o función afín. Antes de empezar específicamente con eso, vamos a empezar a recordar algunas definiciones. Primero, la definición de función, ¿no? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un elemento del segundo conjunto o ninguno. Se llaman dos principios, unicidad y existencia. Existencia, ¿por qué? Porque a cada elemento del primer conjunto, a cada elemento, ahí está el concepto de existencia, le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Ahí está el concepto de unicidad. Bien. Al conjunto inicial o conjunto de partida se le denomina dominio, y al conjunto final o conjunto de llegada se lo denomina codominio. Codominio porque serían los valores que le corresponden a cada valor del primer conjunto. Al elemento genérico del dominio se lo conoce como variable independiente. Nosotros solemos usar la variable x como variable independiente. Y al elemento genérico del codominio como variable dependiente, nosotros la llamamos llamar como variable y. Esto quiere decir que en el marco de la función matemática los elementos del codominio dependen de los elementos del dominio. El rango de los elementos del codominio utilizados por la función es el conjunto de la imagen. Aquellos que efectivamente tomamos del segundo conjunto son los que terminan siendo la imagen de la función, ¿sí? Bueno, eso es a modo de repaso. Específicamente, la función afín o lineal, ¿sí? Es la función polinómica de primer grado, f de x o y es exactamente lo mismo, es la función en relación a x. Cuando ponemos y, dice y en relación a x, pero es lo mismo, ¿sí? F de x es igual a por x más b, donde a y b son números reales, y a esto se lo denomina este formato función afín o ecuación de la recta y ecuación explícita de la recta, ¿sí? Porque existen otras formas de expresar la recta. El coeficiente principal, que contienen acá a, e independiente de la función, reciben nombres particulares. El número que multiplica la x, es decir, el coeficiente principal a, es la pendiente. Y el término independiente, ¿sí? Más b, es la ordenada al origen, respectivamente. Como ya vimos en las otras funciones, la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen es el punto donde la función corta el eje de las íes, ¿sí? Específicamente, estas funciones representan rectas en el plano, ¿sí? Entonces, es el valor donde la recta, el número donde la recta corta el eje y. Y a es la pendiente, es decir, la que le da inclinación a la recta. Bien, vamos a ver y vamos a meternos un poquito en los conceptos de la pendiente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una representación gráfica de estas funciones, como se ve al costado, ¿sí? Representa una recta. ¿Ven? B, el que está marcado, es el punto de intersección entre la recta y el eje de las íes. Y acá hay dos puntos marcados que serían la variación de x sobre la variación de y, es lo que le da inclinación a la recta, ¿sí? Es decir, la pendiente. La pendiente es el cociente de variación entre la variable y la variable x, ¿sí? Como fórmula es la diferencia entre dos números, es entre la distancia entre dos números. Miren, si yo me paro, esta variación sería, yo me paro sobre el eje de las íes, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, en forma vertical. Este segmento sería I2, porque es la distancia de 0 hasta I2, menos I1, porque ahí le restaría la distancia de 0 a I1. Y ahí obtendría
el segmento de la variación, o sea, la variación en y de un punto hasta el otro, ¿sí? La variación de y de un punto, ahí tengo un punto de la recta y otro punto de la recta. Si yo me posiciono entre estos dos puntos, la variación en y sería i2 menos i1, ¿sí? A i2 sería todo este segmento, le resto i1, que sería este segmento, que queda esta parte, esta variación. Y la variación en x sería x2 menos x1 exactamente por lo mismo. x2 sería toda esta distancia hasta acá, y x1 sería esta distancia. Si yo a todo este espacio de x2 le resto x1, efectivamente me queda esta partecita. El cociente entre ellos, la división entre ellos, me da la pendiente de la recta. ¿Sí? Bien, eso es a modo informativo. Ya vamos a ir viendo cómo de a poquito van comprendiendo ese concepto. Acá le vuelvo a explicar que la ordenada del origen es donde la recta corta el eje x. Si efectivamente ustedes a x le dan valor 0, me queda solamente la ordenada del origen, o sea que este término independiente coincide con la intersección con el eje y. Bien. Curiosidades importantes de la pendiente. ¿Sí? El valor de la pendiente puede hacer que la función sea creciente, constante o decreciente. ¿Sí? Cuando el valor de a es menor que 0, acá dice menor que 0, ¿sí? O sea, un número, mayor que 0. Cuando el valor de a es un número mayor que 0, la función es creciente, ¿sí? Crece. Cuando a es igual a 0, la función es constante, no tiene inclinación, o sea, es una línea paralela al eje de las x. Y cuando el valor de la pendiente sea un número negativo menor que 0, la función es decreciente, ¿sí? Va hacia abajo. Bueno, ahí les aclara que las funciones que pasan por el origen de coordenadas por 0, 0 se las denominan funciones lineales. Pero de una manera bastante más común, le solemos decir función lineal a las rectas directamente, ¿sí? A funciones que representan una recta en el plano. Bueno, para graficar una recta en el plano se puede trabajar por medio de una tabla de valores, es decir, se le dan algunos valores a x en la función, luego se reemplazan en dicha ecuación hallando su correspondiente valor de y. Esos valores x y que a x lo elegimos nosotros, reemplazamos en la ecuación, hacemos la cuenta y obtenemos el valor de y que le corresponde, esos puntos son los puntos que representan alguno de los infinitos puntos de la recta. Nosotros marcamos en el plano y una vez que los marcamos, los trazamos con una recta, nos ponemos con una recta, nos ubicamos linealmente sobre ellos y los trazamos. Acá hicimos un modo de ejemplo. La función y igual a un tercio de x más 3, ¿sí? Está graficado por tabla. ¿Sí? Acá en la tabla ponemos valores de x, la función sería y igual a un tercio de x más 3, entonces yo le doy valores a x, hago la cuenta reemplazando en x por el valor que le voy dando en cada una de las filas y obtengo el punto que corresponde, ¿sí? Suponiendo que a x le damos valor 0, hacemos la cuenta que sería un tercio por 0 más 3. Un tercio por 0 es 0, más 3, 3. Es decir, uno de los puntos de la recta es 0 de x, 3 de y. 0 de x, 3 de y. Tomamos otro valor, menos 3. Los valores son distintos, cada uno de ustedes puede tomar cualquiera de ellos. Todos van a quedar alineados, ¿sí? Vengo a la función y vuelvo a reemplazar. Un tercio por menos 3 más 3. Un tercio por menos 3 es menos 1. Más 3, 2. Es decir, cuando x vale menos 3, y nos da 2. ¿Sí? La recta pasa por ese punto que es menos 3, 2. Posteriormente le dimos como valor 3. Venimos a la recta y reemplazamos a la x por 3. Un tercio por 3 más 3. Un tercio por 3 es 1. Más 3, 4. Es decir, la recta pasa por el punto 3, 4. Posteriormente, vamos a un eje de coordenadas. El eje de coordenadas, acuérdense, son dos rectas perpendiculares. Ambas tienen inicio en el 0, 0. A la derecha, el eje X es el eje horizontal, ¿sí? A la derecha del 0 se ubican los números positivos en forma ascendente, 1, 2, 3, 4. Y a la izquierda del 0 los números descendentes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. El eje Y obviamente también arranca en 0, en la misma coordenada de 0 de x, por eso este punto se llama ordenada al origen y es el punto 0, 0. ¿Sí? Arriba de este 0 se ubican los números en forma ascendente, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Y debajo del 0 los números descendentes negativos de y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bien. En este eje de coordenadas que hacemos, marcamos, es como la batalla naval. Marcamos los puntos 0 en x, 3 en y, 1, 2, 3. Ahí está el punto, este es el punto 0, 3. Después, menos 3 en x, 2 en y.
1, 2, 3, menos 3 en X y 2 en Y, ¿sí? Donde se chocan la unión de los dos puntos, menos 3, 2, está el punto. 3, menos 3, 2. El otro punto por donde pasa la recta es 3, 4. Me paro en 3 en X, ¿sí? 1, 2, 3, acá tengo el valor X, ven que no marco yo los puntos, es el valor de X. Proyecto, subo y después en Y en 4, donde se chocan está el punto, ¿sí? 3 y 4, donde se chocan está el punto 3, 4. Una vez que marcamos los 3 puntos, nos apoyamos sobre una recta, ¿sí? Al apoyarnos sobre la recta, marcamos los 3 puntos alineados y obviamente alargado, ¿no? No es que arrancamos en menos 3, 2 y terminamos en 3, 4, ¿no? Pasando por todos estos puntos y eso quedaría determinada la recta. ¿Qué significa esa recta? Cualquier valor que yo le dé a X acá en esta función, su coordenada en Y va a ir cayendo arriba de esta recta. O sea, acá están marcados los infinitos valores que yo le doy a X con sus correspondientes infinitos valores de Y. Por ejemplo, cualquier otro valor que nosotros le demos a X acá, si yo encuentro su coordenada en Y, va a ir cayendo siempre en esta recta. O sea que con 3 puntos que hicimos de tabla, aunque hoy ya hemos hecho 2, con 2 era suficiente, con 3 puntos que hacemos en la tabla, específicamente queda representado al trazar la recta todos los posibles valores que yo pueda hacer en esa tabla. Los que se les ocurra a ustedes, al encontrar el valor en Y, va siempre a caer sobre esta recta. Bien, creo que alguna vez deben haber dibujado con tabla de valores. Nosotros específicamente este año, la idea no es trabajar con tabla de valores, sino graficar teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada de la ecuación de la recta. Acuérdense que habíamos dicho que la ecuación de la recta era I igual a X más B. A es la pendiente y B es la ordenada. B es la intersección con Y y A es la variación de Y sobre X, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá la representación gráfica de la forma explícita, ¿sí? Y vamos a marcar específicamente la ordenada y la pendiente. ¿Por qué siempre decimos la ordenada y la pendiente? Porque la ordenada es el primer punto que vamos a graficar en la recta siempre. Vamos a ver el mismo ejemplo que hicimos recién, 1/3 de X más 3, nada más que acá lo vamos a graficar teniendo en cuenta su pendiente y su ordenada, ¿sí? Vamos a acercar un poco la cámara para que lo puedan ver, ¿sí? Bien, acá tenemos igual a 1/3 de X más 3. Lo primero que hago es me paro en la ordenada del origen. La ordenada es el término independiente que no tiene X, 3. Es decir, corta el eje Y en 3. Ya marco el punto. Desde ese punto, ¿sí?, desplazo lo que me dice la pendiente. La pendiente siempre la tengo que ver como una fracción. En este caso ya la veo como una fracción porque lo es. Si fuese un número entero, que yo 2X, por ejemplo, debajo del 2 hay un 1. Sería 2 sobre 1. ¿Sí? Si no hay ningún número, X solo, por ejemplo, la pendiente sería 1 sobre 1. Entonces, a partir de acá, ¿qué hago? Marco lo que me indica la pendiente. Siempre el denominador, cuando sea la pendiente es un número positivo, el denominador me indica que cuántas unidades voy hacia la derecha y el numerador cuántas unidades hacia arriba. ¿Sí? De 3 corro 1, 2, 3 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Ahí marco el segundo punto. ¿Sí? Después de desplazarme 3 a la derecha y 1 hacia arriba. Marco ese punto. Ahora me apoyo con una regla en el punto de ordenada al origen, que era 0, 3, y en el punto que me dio al desplazar la pendiente, que desde 3 que hice, corrí 3 lugares y subí 1. Me apoyo con la regla en esos dos puntos y grafico la recta, ¿sí? Fíjense que la pendiente es positiva, la función quedó creciente, ¿sí? Y eso va a pasar siempre que las pendientes sean positivas, ¿sí? Bueno, vamos a ver alguna donde la pendiente no es positiva. Cuando la pendiente no es positiva, el menos lo absorbe uno de los dos, el numerador o el denominador. Eso quedará a elección de ustedes. Los movimientos por naturaleza son derecha y arriba de la pendiente, ¿sí? La variación en X es a la derecha y la variación en Y es arriba, ¿sí? Numerador y denominador. Cuando la pendiente sea negativa, uno de esos dos movimientos se hará en distintos sentidos. No los dos juntos, no es que porque sea pendiente negativa voy 3 a la izquierda y 1 hacia abajo, porque volvería a tener menos, menos, más. Uno de los dos movimientos lo hago inverso. O voy a la izquierda y hacia arriba, o voy a la derecha y hacia abajo. Vamos a mirar en el ejemplo siguiente cómo está hecho, ¿sí? Bien. El ejemplo siguiente acá dice, menos 5 medios de X más 2, quiere decir que la ordenada es 1, me paro en 1. Y fíjense, en este caso el libro eligió, en el libro estaba hecho así, elige qué cosa, tomar la pendiente con el menos en el denominador.
Es decir, que en vez de correrme 2 a la derecha, voy a correr 2 a la izquierda. Y subir 5. ¿Ven? Desde este valor, desde el 1, que es la ordenada del origen, corro 1, 2 a la izquierda y desde acá 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Ahí marco el otro punto y trazo con la regla. ¿Sí? En la ordenada era 1 y la otra que hice 2 para atrás y 5 hacia arriba. Marco la pendiente. Yo acá les dice, si hubiesen elegido al revés, es decir, la pendiente la hubiesen tomado como menos 5 sobre 2, es decir, el denominador positivo y el numerador negativo, lo que voy a hacer desde 1, que es la ordenada al origen, eso no cambia nunca, es el primer punto que van a marcar siempre, me paro en 1, que es la ordenada al origen, de ahí corro una unidad a la derecha, 2 unidades, perdón, 1, 2 unidades a la derecha y 5 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente es otro punto, pero si ustedes trazan la regla, con la regla, la recta, caen coincidente con este también, o sea que quedan todos alineados. Es decir, la pendiente cuando sea negativa eligen ustedes si el menos lo toma el numerador o el denominador. En el caso que lo tome el denominador, en vez de ir a la derecha, van a ir hacia la izquierda y siempre hacia arriba. En cambio, si lo toma el numerador, lo que van a hacer es ir a la derecha siempre y después hacia abajo 5 unidades. ¿Sí? Acuérdense, movimiento positivo, la pendiente sea positiva es derecha y arriba, y negativo, uno de los dos es invertido.